En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Pues me imagino que este evangelio y estas palabras de Jesús han de haber sido algo muy difícil para él, ¿verdad? Imagínense llegar a su pueblo y obviamente Jesús, aquí no, el punto no es el centro de aplaudirle y levantarlo en hombros. Todos sabemos que el proyecto Jesús es el proyecto de la humildad. Simplemente es el escuchar la palabra de Dios. Y entonces la gente, el oyente, pone en frente la cara de Jesús y no puede descubrir el mensaje mesiánico. Y empieza una crítica, pues que no sabemos quién es este muchacho, que no sabemos que su papá era carpintero y él aprendió. No conocemos a María, su mamá, y a sus familiares, no son sus hermanos, aquí habla de su hermano Santiago, José, Judas y Simón y sus hermanas, pero todos sabemos que son sus parientes de Jesús. Así se les llamaba en las costumbres, personas del mismo pueblo, y hay ese parentesco, se llaman hermanos. Lo sabemos perfectamente, en la Sagrada Escritura hay muchos pasajes donde existe esto, y si lo tomamos el pasaje literal, pues entonces vamos a llegar en una serie de errores, como muchas personas fundamentalistas, donde dicen que Jesús tuvo más hijos y que María tuvo más hijos, y que Jesús tuvo más hermanos, perdón, y María tuvo más hijos aparte de Jesús, y entonces caemos en errores que no son sanos. No debemos de ser ignorantes. La palabra de Dios no se lee en una forma textual. Siempre vamos a ir al contexto, ¿verdad? ¿Qué está atrás del texto? Hay que conocer de historia, hay que conocer de antropología, hay que conocer de comportamientos sociales, etcétera, etcétera, y entonces vamos a poder reconocer y entender, Jesús, cuando se refiere a este pasaje, se refiere a esto, ¿verdad? Como en el caso de Abraham y Lot, ¿verdad? Todos sabemos que eran parientes, pero se habla como hermano, ¿verdad? Todos sabemos que los apóstoles, el grupo de 12 de Jesús, eran sus colaboradores, sus discípulos, ¿verdad? Y entonces en la resurrección, Jesús le dice a María Magdalena: corre y dile a mis hermanos que me alcancen en Galilea. Todos sabemos que no eran hermanos de Jesús, pero él dice hermanos. Entonces, leer la Sagrada Escritura en un aspecto propio es el texto, el contexto, averiguar. Nos ayudan las personas preparadas a entender esto. Pero aquí el punto es cómo escuchar la sabiduría de Dios a través de Jesús fue un punto de alejarlos de Dios a las personas, ¿verdad? O sea, son medios que se cierran y no se abren a lo nuevo, no se abren al cambio, no tienen interés por mejorar. ¿No les ha pasado así? Que hay grupos donde
¿Realmente tú quieres hablar de las cosas de Dios y sientes el rechazo de todos? ¿No tienes algún amigo, algún pariente, verdad? Incluso tu papá o tu mamá en esta situación que vivimos, en esta sociedad tan difícil, ¿verdad? No sé exactamente cómo vivan ustedes, pero en mi experiencia pastoral es terrible, ¿verdad? Donde no puedes, hay familias que comparten que no se puede hablar ya abiertamente de Cristo en la casa porque es un rechazo, porque una persona cree una cosa, otra persona cree otra cosa, etcétera. Hay grupos, imagínense grupos antirreligiosos terriblemente, ¿no? Imagínate nada más de una cosa sencilla. Ven una marcha y pro-choice, ¿verdad? Y verás, si empiezas y sacas una pancarta de Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, o le sacan la cita bíblica donde diga que Jesús indigna porque no le dejan que los niños lleguen a él. Imagínate lo que te pasaría ahí. Yo creo que te asan vivo, ¿verdad? Como en vivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un medio hostil, un medio que rechaza, ¿verdad? Hay medios totalmente corrompidos donde no puedes hablar sobre las bondades que Dios ha hecho contigo y con la humanidad. Eso es muy triste. Y para Jesús debió haber sido muy triste esta experiencia del rechazo de sus parientes, de sus primos, de todas las personas de su pueblo, ¿verdad? Y él lo dice, ¿verdad? Irónicamente, todos honran a un profeta, menos los de su tierra. Y te ha pasado con tu propio hijo, con tu propia hija, a lo mejor hasta con tu esposa, ¿verdad? O con tu esposo, que realmente es un rechazo. Vas a la casa de la vecina o vas a la casa de la hermana y los muchachos ahí acogen tu palabra y en tu casa ya llegó papá, que se calle y vámonos a la recámara cada quien. O les quieres hablar de la fe y ya vas a empezar, papá, otra vez. El rechazo de hacer la voluntad de Dios, de Dios y pues obviamente Jesús dice que que es una realidad. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Pues no se golpea el pecho ni se pone a llorar. Lo único que hace nuestro Señor Jesucristo es decir, bueno, ustedes no quieren, ustedes son libres. Y se fue a los pueblos cercanos, dice, a enseñarles, porque ese era el trabajo, es el maestro. El maestro tiene que enseñar todo el tiempo. El predicador tiene que predicar a tiempo y destiempo, en el rechazo y en el aplauso, incluso en el aplauso muy grande, muy peligroso, ¿verdad? Pero en el rechazo es cuando verdaderamente se forma más una persona. Hay personas donde cogen totalmente la palabra de Dios con una armonía, con un deseo enorme, y hay personas que les cuesta mucho trabajo. Bueno, pues se tiene que hacer esto a tiempo y destiempo, ¿verdad? Dicen a los hermanos paulinos, hazles la caridad de decirles la verdad. O sea que decir la verdad a una persona es una caridad. Hay veces que el cómo es importante, siempre el cómo va a ser. Jesús no es un predicador agresivo, pero es un predicador muy honesto. Obviamente, la propiedad que tiene de ser Dios, de ser el Mesías, pero su forma de predicar es una seducción muy grande porque está viva su palabra. Es vivo, no estás hablando de algo que está muerto, de algo que, déjame platicarte la historia de la Odisea, de la Ilíada. Déjame contarte la obra de amor de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Son cosas que existieron, que fue hermosísimo eso, pero es parte de una historia. Déjame contarte la historia de la conquista de Tenochtitlán. Déjame contarte la historia de la independencia de los Estados Unidos o de tu país. No, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, viva, está viva.
Y tiene que ser, y si está viva, tiene que hacer un efecto en el oyente. Y el que la predica tiene que estarlo haciendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, a tiempo y destiempo. Ciertamente lo que le sucede a Jesús nos sucede a nosotros y no por eso vamos a callarnos, vamos a seguir adelante. ¿Verdad? Entonces nunca te desanimes en predicar, en hablar de la palabra de Dios. Ciertamente cuando te sucedan estas cosas, toma en cuenta que a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a nuestro Salvador, se lo hicieron. Pues, ¿tú qué esperas? Que te aplauden, que te den abrazos y besos. Peligroso que te traten así, porque puedes hacerte el centro de ellos en vez de ser uh, Jesús. Como sucede muchas veces, hay gente que a un sacerdote lo anda siguiendo por todos lados, que le fascina cómo predica el sacerdote y se le ha olvidado poner a Cristo en el centro. Nos puede distraer a nosotros. Siempre tenemos que cuidar de eso y cómo lo cuidamos en la humildad, en la humildad siempre para recibir la palabra. Y si somos maestros y predicadores, en la humildad también para predicar. Pues que el Señor les bendiga, les anime, los llene de fortaleza, que como dice San Pablo, ustedes han recibido un espíritu de fortaleza y ese es el que tiene que vivir y actuar en nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.